Hola, mi nombre es Carlos Arturo Alvarado, yo soy del grupo 2MM3 y yo presentaré el tema de máquinas térmicas. Y bueno, para empezar me gustaría mencionar por qué es que escogí este tema. Y es que en lo personal a mí me resulta muy interesante cómo es que a través de un proceso físico, como es la transferencia de calor, se puede generar una energía mecánica o se puede generar un trabajo. Además que creo que es muy importante porque en la actualidad lo podemos ver reflejado en muchas aplicaciones, como lo es los motores de los automóviles, como lo son los procesos industriales, para mover grande maquinaria. Y bueno, dicho esto, pasaré a la presentación del tema. Para empezar, ¿qué es una máquina térmica? La máquina térmica es un dispositivo que es capaz de transformar calor en trabajo. Entonces, lo que trataré es de explicar cómo funcionan estas máquinas térmicas. Entonces, para ello propondré el siguiente sistema, donde se encuentra un cilindro, un pistón y un gas ideal dentro de él. Este sistema será sometido a los ladrillos y acá abajo podremos ver dos fuentes térmicas o focos. De este lado, el foco térmico azul representa una fuente muy fría y el foco rojo representa una fuente muy caliente. Entonces, pasaremos a explicar las 4 etapas de este proceso. Bien, en esta primera etapa del proceso, pues lo primero que se observa es que el ladrillo se coloca sobre el pistón y el gas se comprime. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque la presión en el sistema aumentó, dado que la presión es igual al peso del ladrillo más el peso del pistón. Entonces, si recordamos la ecuación de los gases ideales, que es igual a presión por volumen igual a N por R por temperatura, pues haciendo el despeje adecuado podemos ver que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y se dice que es una compresión adiabática porque pues el sistema no se ha sometido a ninguna de las fuentes térmicas y por lo tanto no ha habido una transferencia de calor. En esta segunda etapa lo que pasará es que al sistema se le someterá al foco caliente y el gas se expanderá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, si recordamos la ley cero de la termodinámica, pues si dos cuerpos con diferentes temperaturas entran en contacto, los sistemas tenderán al equilibrio. Entonces la fuente caliente le cede calor al gas ideal, aumenta su volumen. ¿Por qué? Pues por lo mismo de la ecuación del gas ideal que nos dice que si la temperatura aumenta y la presión permanece constante, pues el volumen aumentará. Y se dice que es isóbaro, pues porque la presión, como lo dije, es constante, sigue siendo la suma del peso del ladrillo con el peso del pistón. Tercera etapa, ocurre una expansión adiabática. Es decir, si nos podemos dar cuenta, podemos ver que el sistema ya no está en contacto con ninguna fuente térmica, por eso es adiabática, y que todavía el pistón se expandió más y que el ladrillo ya no está en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que la presión disminuyó dado que ya no se encuentra el peso del ladrillo. Entonces, lo mismo, recordando la ecuación del gas ideal, si la presión disminuye, pues el volumen aumenta. Es por eso que se llama expansión adiabática. Para finalizar este ciclo o este proceso, veremos que en esta cuarta etapa el foco frío es el que entra en contacto con el sistema y entonces el foco frío absorbe el calor, es decir, el gas ideal cede calor y por lo tanto disminuye su temperatura. Y lo mismo si recordamos la ecuación del gas ideal y la temperatura disminuye, pues el volumen también lo hará. Y se dice isóbaro porque pues la presión permanece constante en esta etapa. Bien, ahora que ya conocemos el funcionamiento general de una máquina térmica o de calor, pues podemos presentar el siguiente diagrama, donde se nos muestra que un motor entre dos fuentes térmicas o focos, un foco más caliente y un foco más frío, pues absorbe calor del foco caliente y cede calor al foco frío. Y en este proceso, pues se produce un trabajo. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de este sistema? Bien, para finalizar me gustaría mencionar algunas de las aplicaciones en la vida real que tiene una máquina térmica. En primer lugar tenemos que es utilizado en
plantas de generadoras de energía, donde se utiliza el vapor producido a altas temperaturas para mover grandes generadores eléctricos, y se utilizan cuerpos de agua cercanos para disipar calor. Otro ejemplo son los motores de combustión interna, donde a través de una mezcla de combustible y aire caliente pues se empuja un pistón y finalmente se libera este calor de forma similar a como lo había mencionado antes. Y pues sería todo de mi parte y gracias por su atención.